Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos, 19 de noviembre del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes con la información, el acontecer internacional aquí en el canal de las Américas. Bienvenidos todos. Y esto ha sucedido en Nicaragua. La catedral se ha convertido en un campo de batalla. Muchos dicen en el mismo infierno. Simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega agredieron a un sacerdote, ahí lo vemos, que también se defiende, a una monja en el interior de esta catedral, la Catedral Metropolitana de Managua, donde al menos 9 madres iniciaron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos. Así lo ha denunciado ya la arquidiócesis de la capital nicaragüense. El sacerdote agredido, que lo vemos ahí con sotana negra, ha sido identificado como Rodolfo López, fue golpeado por grupos de violentos afines al gobierno, que ingresaron y tomaron el control de la catedral. En Nicaragua, desde abril del 2018, ahí se vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan esta cifra a 651. El gobierno reconoce solo 200, denuncia un supuesto intento de golpe de Estado. Estoy desesperada por todas las madres que estamos aquí apresadas. Afuera se encuentran un montón de personas que Daniel Ortega y la Chayo Murillo mandaron a hacernos maldades a nosotros, a pegarnos. Y ese es el testimonio de una madre que se refugió en un sitio, ahí en la catedral, precisamente cuando se daban todos estos desmanes en la iglesia. Después de estos hechos, la arquidiócesis de Managua ha enviado un comunicado directo al presidente y a la vicepresidenta de este país, que son una pareja de esposos, Daniel Ortega y su mujer, pidiéndole respeto a los templos sagrados. Pedimos al presidente de la República, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta que tome acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos. Asimismo, a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian e intimidan la catedral y nuestras parroquias. Bueno, la violencia y el asedio contra los templos católicos se ha dado en las últimas horas. Hay 2 protestas madres que están exigiendo la liberación de sus hijos a quienes denominan presos políticos. Ellas dicen que su protesta, su ayuno o su huelga de hambre se llama Navidad sin presos políticos. Esta es una imagen que corresponde a una iglesia, San Miguel de Masaya. Los hechos que se suscitaron anoche, que agredieron a un sacerdote, era en la Catedral de Managua. Vamos a hacer contacto a esta hora con Violeta Granera. Ella tiene el reporte de la situación de las madres que se encuentran en la iglesia San Miguel, ubicada en la ciudad de Masaya. Gracias por estar con nosotros, Violeta. ¿Qué es lo que sucede al interior de este templo? Todo lo contrario, Ruth, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por poner el tema de Nicaragua. Realmente estamos viviendo un estado de emergencia. La dictadura de Ortega tiene sitiado el país desde hace varios meses y en estos últimos días pues se ha incrementado el asedio, como bien ha reportado, no solo a Masaya y Managua, sino que al momento de ahorita contabilizamos 12 iglesias en todo el país que están siendo asediadas, acordonadas por la policía y los paramilitares, con el objetivo de evitar las huelgas de hambre de las madres que están reclamando por la liberación de sus hijos en el marco de esta campaña Navidad sin presos políticos. Ahora, Violeta, sí. Antes de continuar, ¿cuál es la representatividad o la visualización que tiene la Iglesia Católica para que se estén dando estos hechos, estos disturbios, estas profanaciones dentro de los templos? Recordemos que miembros de la Iglesia Católica también estuvieron sentados en la mesa de negociaciones con Daniel Ortega, unas mesas cuyos diálogos resultaron bastante estériles porque han transcurrido ya muchos meses y no se ha logrado nada. ¿Cuál es la visibilidad que tiene y el protagonismo la Iglesia Católica que ahora estos hechos violentos que antes se daban en las calles ahora se dan dentro de un templo?
Bueno, la Iglesia Católica es una de las es la institución que tiene mucho más legitimidad en el pueblo de Nicaragua. Los sacerdotes, los obispos, los pastores de la Iglesia Católica nos han dado un ejemplo de solidaridad enorme con el pueblo de Nicaragua a lo largo de este último año y medio en que hemos estado bajo un asedio permanente de la dictadura Ortega Murillo. En este momento, las madres de los presos se resguardaron en estas dos iglesias, en Masaya y en Managua, para poder hacer su huelga de hambre, un hecho tan legítimo y tan digamos, inocuo, de que no es algo cívico absolutamente, porque no hay forma, Ruth, de que las madres pudieran tener alguna garantía, alguna seguridad si no fuera dentro de estos templos. En Masaya, permitime decirte que ya son 4 días de estar bajo ese asedio. Un grupo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el espacio en el que yo estoy colaborando, fuimos a tratar de llevarle botellas de agua a las madres y al padre Edwin Román, que está en la iglesia, y pues no nos permitieron entregar el agua, pero además detuvieron a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que ahora están siendo acusados de terroristas y de portar armas de fuego, y todas las ridiculeces. Violeta, cualquier persona que se acerca ya se encuentra con este cerco policial que cada vez incrementa, según lo que dicen los medios de comunicación. Sí, no hay forma de acercarse. El padre Edwin es una persona que padece de diabetes, ya no tienen hielo, les cortaron el agua y la luz, el padre ya no tiene forma de mantener su insulina, las madres, ya tenemos 3 madres que están con suero intravenoso en una situación bien delicada. Anoche llevaron forzados a familiares de las madres y para que golpearan las puertas junto con los policías de la Casa Cural, pretendiendo que les iban a abrir para entrar, y porque lo que ellos quieren es sacar a las madres a toda costa de Masaya, y ahora también de la Catedral de Managua, porque ahí también, como bien reportaste, tenemos alrededor de 8 madres que están en huelga de hambre. Vamos a agradecerle, Violeta, por estos minutos, dándonos un poco la situación de lo que se vive en la iglesia San Miguel. Violeta Granera, contándonos sobre las madres que están en el interior de esta iglesia, que han iniciado un ayuno, una huelga de hambre desde el jueves pasado, a las que se les niega totalmente el ingreso. Muchas personas, como ella dice, van a proporcionarles una botella de agua simple. Pero los policías no permiten entrar ningún tipo de alimentos a esta iglesia, ni para el sacerdote, según lo que nos reporta Violeta. Violeta, muchas gracias. Sí. Buen día para usted y vamos a estar en contacto permanente. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. ¿Cuál es la vivencia de una madre que dice, no quiero que mi hijo esté detenido por una causa injusta, o por simplemente tener una visión contraria al gobierno, a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo? Linet Méndez, ella es una madre de un excarcelado, Roger Espinosa. Él también fue detenido, ahí los vemos a los dos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, tanto a Roger como a Linet. Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Primero, Linet, ¿cuál es la postura de una madre que ve a su hijo detenido y que, por supuesto, argumenta que es una situación injusta? Antes de pasar con Roger para que nos cuente lo que vivió dentro de la cárcel. Linet, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Soy madre del excarcelado, como tú lo dices. Esto es algo duro, pero eso nos da fortaleza. Nos cerraron la voz a él porque fue secuestrado, sacado violentamente de su casa, le pusieron shocks eléctricos, le rayaron con puñales, le pegaron con las ACAs, vinieron enmascarados, destruyeron completamente su casa, pero esto no significa que nos va a detener. Yo me tiré a las calles, yo era su voz, yo era su vista, yo era sus brazos,
y salimos porque tenemos que luchar por la libertad de nuestros hijos y por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad de nuestra Nicaragua. Linet, cuando usted ve a esas madres que están en la iglesia, en la catedral, allá en Masaya también, ¿qué sensación le da, qué sentimiento le da a usted? Imagínense que lo viví en carne propia, ella ya es lo último, ¿verdad? Es un derecho, es un derecho que tenemos todas y es lo último que están haciendo porque están haciendo caso omiso, no quieren sacar a estos muchachos que por haberle alzado su voz y levantado su bandera para ver una Nicaragua libre, están como reos comunes, el gobierno no los quiere reconocer como tal y entonces están en esa mazmorra de la Modelo, que es muy triste. Te quiero contar que mi hijo estuvo aislado totalmente, me lo metieron a la 300 en una cárcel angosta y donde no tenía ventilación y la comida era limitada. Roger, ¿cómo fue su vivencia? Ya su madre nos ha adelantado un poco de lo que ella veía desde afuera de la cárcel. Primero, saber por qué se lo llevan detenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. A mí me llevan el 25 de septiembre a las 4:30 de la mañana, vinieron a mi casa a sacarme. Casualmente me hicieron la misma pregunta que me estás haciendo vos ahora, cuando estuve en la Dirección de Auxilio Judicial en el Chipote. ¿Por qué te hemos traído? Ya sabes, después de que me golpearon, después de haberme puesto choques eléctricos preguntándome dónde estaban unas armas de fuego que ellos andaban buscando, nunca las hallaron, nunca las encontraron porque nuestra lucha es cívica y pacífica. No tenemos armas de fuego, las armas las tienen ellos. Mi respuesta fue clara. Estoy acá en la Dirección de Auxilio Judicial por ser opositor a este gobierno. Este dictador es de la única manera que sabe tratar al pueblo, encarcelándolo, asesinándolo, torturándolo, reprimiéndolo. Es el único idioma, el único lenguaje o la única comunicación que nosotros recibimos del gobierno hacia el pueblo. Toda esta infamia, todos estos daños que ha estado causando el tejido social en Nicaragua, este régimen tiene que pagarlo. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido y cómo fueron sus días ahí adentro? Estuve 9 meses secuestrado, estuve nada más 15 días en los módulos con mis hermanos, presos políticos también, y luego de esto fui llevado a una celda de aislamiento, donde estuve 7 meses. Y cuando por fin creímos de que la libertad ya era posible, fui llevado el último mes a la Dirección de Máxima Seguridad, a la 300. Estuve en el módulo 2 alto, celda 9, una celda de 2x2, donde prácticamente no existe la ventilación, es una habitación o una celda con características de baño sauna. Le decía yo a mis compañeros, a mis hermanos de cárcel. ¿Qué sensación que le da a usted, Roger, cuando usted ve las noticias de otros países en donde se vive también agitación, se vive una agitación social, estallido en las calles? Estamos hablando del caso de Chile, estamos hablando del caso de Bolivia, donde incluso pues Evo Morales tuvo que dejar su cargo, según lo manifestó en su entonces cuando puso su renuncia, que lo hacía para evitar más conflicto social. En el caso particular de Nicaragua, para aterrizarlo un poco con el resto de naciones, en donde también hay un descontento, en donde también la gente sale a protestar, en donde también se denuncian que hay personas detenidas precisamente por pensar distinto a un gobierno de turno. ¿Qué debería suceder en Nicaragua? En Nicaragua lo que tiene que suceder es que el pueblo debe tomarse las calles y debemos de sacar del pelo a este dictador. Evo Morales no renunció. El pueblo lo sacó, que es totalmente diferente. Evo Morales es un tipo que pretendía quedarse en el poder después de un fraude electoral. El pueblo de Bolivia lo que hizo fue aprender de las experiencias vividas en Venezuela y la experiencia vivida por nosotros acá en Nicaragua también. No podían ellos irse a una mesa de diálogo porque estarían cometiendo el mismo error que cometimos nosotros. Yo participé en la mesa de diálogo el 16 de mayo del año pasado y lo que generamos fue tiempo, le dimos oxígeno a este dictador para que terminara de organizar a los paramilitares y comenzara a asesinar a nuestros hermanos que estaban en los tranques en los distintos puntos del país. Más de 1.300 tranques a nivel nacional.
el país estaba totalmente paralizado y no quisimos avanzar a Managua, a sacarlo del pelo a este dictador por tener miedo a lo que ocurriera después. El pueblo de Bolivia definitivamente ese miedo lo dejó atrás, salió a las calles, sacó al dictador y ahora pues están viviendo desgraciadamente los remanentes ideológicos que le han quedado en el país a este Evo Morales. Y en el caso de Venezuela estamos completamente seguros de que compartiendo prácticamente la misma estructura, la misma narcoestructura, el gobierno de Venezuela como el gobierno de Nicaragua, estamos completamente seguros de que uno de los dos pueblos, más temprano que tarde, vamos a triunfar. Linet, un mensaje breve para las madres que están dentro de las iglesias, que se ven temerosas y que utilizan o que sienten este término que ha dicho su hijo, Roger, miedo. ¿Qué les dice usted cuando lo que están pidiendo, como usted lo dijo al principio de la entrevista, es una cosa justa, el hecho de no ver a sus hijos detenidos simplemente por manifestarse en las calles? Bueno, pues yo le doy mi solidaridad, mi confianza y que no están solas. Ellas están adentro secuestradas por los paramilitares, por los policías y las turbas orteguistas, y nosotros estamos aquí afuera luchando, dándole ánimo. Nosotros no los vamos a dejar afuera. El caso que tenemos de los 13 muchachos, esta gente, quiero decirle, para que sepa la comunidad internacional, que estos chicos no son ningunos delincuentes, a como ellos los pusieron ayer. Esta gente en su mayoría es personas profesional y muchachos que están por salir de la universidad. En el caso de mi hijo, es un ingeniero químico con especialidad también, para que lo sepan, y me lo acusaron de muchas cosas. Entonces le animo, le insto, y estamos orando al Señor, y estamos seguros que Nicaragua volverá a ser república, con toda la unión de nosotros, las madres, de todo el pueblo de Nicaragua, que mano a mano estamos a gritos exigiendo libertad, no pidiendo. Le pedimos al Señor, pero este dictador no le vamos a pedir, le vamos a exigir libertad, a exigir justicia por nuestros asesinados y libertad para que vuelvan nuestros exiliados también, porque no lo hemos olvidado. Nos vamos a ir a las calles, seguiremos en protesta más pacífica, porque este dictador se va, de que se van, se van. Méndez, madre de excarcelado, su hijo que está a su lado, Roger Espinosa. Gracias a los dos por su testimonio aquí en el Canal de las Américas en NTN 24, deseando mejores días para Nicaragua. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron. Gracias. De Nicaragua pasamos a Bolivia. ¿Cómo pasó la noche? Porque se habla de la salida del presidente Evo Morales, el expresidente. Sin embargo, la calma no llega. Y siguen estos enfrentamientos entre los seguidores del expresidente Evo Morales, las autoridades. Esto sucede en la ciudad de Cochabamba. Ahí se han registrado en las últimas horas graves disturbios. Los manifestantes han bloqueado importantes vías para exigir la dimisión de la presidenta interina, de Janine Áñez. Están pidiendo además justicia por la muerte de 9 personas durante un enfrentamiento contra los policías en la localidad donde se dieron pues estos disturbios, o se empezaron a dar estos disturbios de forma un poco más violenta el pasado viernes. Y mientras tanto, la Iglesia Católica en Bolivia, con el apoyo de la Unión Europea, de Naciones Unidas también, ha hecho un llamado a los diferentes sectores a dialogar para frenar la violencia que ha dejado hasta el momento 23 muertos en casi un mes. Los representantes del gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil van a conversar con 3 objetivos: pacificar a Bolivia, definir los acuerdos para convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El líder del Comité de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pedido que las elecciones en Bolivia sean el próximo 19 de enero. Y por orden de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, va a llegar una misión en el transcurso de las próximas horas a Bolivia, una misión de la ONU para monitorear a la crisis que se vive en este país, que no cesa
después de la salida del expresidente Evo Morales. Recolectarán información, van a investigar también una serie de incidentes, de denuncias que se han dado sobre el transcurso de estas marchas y de esta manifestación del pueblo que continúa en las calles. Alejandro Rincón, desde Nueva York, tiene el reporte a esta hora sobre esta misión internacional. Alejandro, un buen día. Hola, feliz martes para todos. Fuentes del mundo diplomático dentro de la Secretaría General de la ONU aseguran a NTN 24 que la preocupación central de quienes ahora están intentando liderar un diálogo en Bolivia es que el punto de división de la sociedad de ese país ha llegado a un punto verdaderamente crítico, y aun cuando ya ha tenido lugar una primera jornada de acercamiento, pues por ahora es bastante difícil encontrar puntos comunes que permitan avanzar en un proceso de diálogo político que conjure toda la crisis que ha afectado en las últimas semanas al territorio boliviano. El objetivo de los organismos internacionales es que se detenga la violencia y que el país pueda pacificarse luego de la salida del poder de Evo Morales. Es en este contexto que, con el objetivo de apoyar este proceso, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha enviado una misión que llegará en las próximas horas a ese país con el objetivo esencial de constatar una serie de denuncias de represión y de abuso a los derechos humanos. Se pide consecuentemente a las autoridades bolivianas que colaboren con el trabajo de los organismos internacionales. Al respecto, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU dijo lo siguiente: condeno estas muertes. Se trata de un desarrollo en extremo peligroso, pues lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore. El país está dividido y personas de los distintos sectores del espectro político se encuentran indignados. En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible. Pues justo en los últimos días, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU también había reiterado sus denuncias a la represión y al fallecimiento de civiles en medio de las protestas que siguen sumiendo a Bolivia en un profundo caos. Ruth. Alejandro, han sido estas misiones técnicas que envía, en este caso, pues la alta comisionada de derechos humanos de la ONU a los países. Hablábamos de Chile, ahora en Bolivia. ¿Qué pasa con estos reportes finalmente en los que se estudia o se investiga la versión que dan personas que han estado en la calle y que dicen haber sido reprimidos de forma abusiva? Ruth, en una primera fase, estos reportes tienen como objetivo recabar la mayor cantidad de información que existen alrededor de denuncias de distintos puntos de la sociedad. Luego, estas personas enviadas directamente por la Alta Comisaría para los Derechos Humanos se encargan luego de establecer una evaluación, y este proceso puede llegar a tardar meses. Precisamente la expectativa que hay alrededor de este tipo de denuncias es que sean estas entidades rápidas, con el objetivo de que lleguen a conclusiones y no propiamente a señalamientos. Hay un elemento muy importante por tener en cuenta. Aun cuando los organismos internacionales recaban información y hacen señalamientos, sus conjeturas a nivel final tratan de ser lo menos políticas. Siempre se habla alrededor de los principios del derecho internacional humanitario y de las protecciones a estos derechos, y es justamente bajo estos principios que se articulan todos los informes de las organizaciones de derechos humanos, en este caso particular pues de la Secretaría General de la ONU. Hay que seguir esperando, al menos por ahora, que siguen sucediendo pues con la recolección de esta información y con los reportes a futuro, no solo en el caso de Bolivia, sino también en el de Chile. Por ahora hay que esperar que los organismos internacionales pues sigan haciendo su labor en terreno. Alejandro, muchas gracias por ese reporte. Justamente vamos a ver lo que ha sucedido también las últimas horas en Chile. En Santiago, miles de personas han vuelto a salir a las calles para celebrar, según dicen, el primer mes de las manifestaciones contra el gobierno de Piñera. La Plaza Italia, la zona cero de las protestas, renombrada por los manifestantes como la Plaza de la Dignidad, ha vuelto a ser el epicentro de una gran concentración. Durante la jornada se han registrado incidentes, por supuesto, entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Pese a que el sector político acordó un histórico plebiscito para una nueva constitución la semana pasada, el descontento social continúa.
La noticia más relevante en Estados Unidos, el día de hoy se retoman estas audiencias para lo que es el proceso de un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Son 9 los testimonios que tienen programados escuchar los representantes de la Cámara en Washington para esta semana en medio de las audiencias públicas. Vamos a saludar con este tema a Emiliana Molina desde la Casa Blanca, quien nos tiene el reporte. Emiliana, un buen día para ti, buen martes. Ruth, ¿qué tal? Feliz día y muy buenos días para todos. Pues así es, tienen alrededor de 9 testigos pautados para la próxima semana, 4 el día de hoy. Se trata de 3 de los 4 que estuvieron presentes en esta polémica llamada el pasado 25 de julio entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre estos, Jennifer Williams, asistente de políticas del vicepresidente Mike Pence, también Alexander Vindman, teniente coronel y asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Tim Morrison, también asesor del Consejo de Seguridad Nacional, y Kirk Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania. Por su parte, Vindman alertó a los abogados de la administración de Donald Trump una vez culminó esta llamada y prendió las alarmas sobre lo que se conversó precisamente ese 25 de julio. De hecho, su alerta llevó a que los abogados de la administración de Donald Trump clasificaran parte de esta llamada. Por otro lado, Morrison asegura que por su parte y a su criterio no vio nada malo en esta conversación. Mientras tanto, legisladores avanzan intentando publicar todos los testigos posibles en la próxima semana, pues recordemos que muy pronto irán a receso para el Día de Acción de Gracias aquí en la nación americana, mientras que Mike Pompeo, el secretario de Estado, en las últimas horas respaldó nuevamente a la administración de Trump. It is worth noting. Cabe señalar que la partida de la embajadora Yovanovitch precedió la llegada de Bill Taylor, así que hay algunas ideas ahí afuera de que de alguna manera este cambio fue diseñado para permitir algún propósito nefasto. Todos ustedes deberían considerar el simple hecho de que fue Bill Taylor el que sustituyó a la embajadora Yovanovitch, que en cada caso ha estado conduciendo hacia la política adecuada para Ucrania, de la que yo estoy encantado de hablar. Estoy orgulloso de lo que esta administración ha hecho con respecto a Ucrania. Hemos invertido en los fracasos masivos de la política de la administración Obama hacia Ucrania, que realmente puso en peligro la vida del pueblo ucraniano y permitió a Vladimir Putin tomar Crimea, y luchar también contra un grupo de ucranianos que no querían más que defender su nación, pero que solo recibieron mantas y equipos no letales. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Cabe resaltar que los 2 testimonios que pidieron los republicanos testificarán en las horas de la tarde, que es normalmente cuando los noticieros tienen menor audiencia aquí en la Unión Americana, pues las personas dejan de prestar atención porque ya han visto un poco el transcurso de estos testimonios durante la mañana, algo que han criticado bastante los republicanos hacia los demócratas. Por otro lado, se espera también el testimonio de Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, el miércoles a primera hora. Recordemos que después de testificar a puerta cerrada, días más tarde cambió su testimonio asegurando que sí había conversado con un funcionario ucraniano donde le dijo a que hasta que no anunciaran públicamente la investigación a los Bidens, pues probablemente no obtendrían 1, la visita a Casa Blanca, y 2, la ayuda militar, los $390 millones que les había ya otorgado el Congreso. Polémica declaración de parte de Sondland. Veremos si dice esto también públicamente y a qué nos llevarán los próximos testimonios. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Ruth, regreso con ustedes. Justamente, como tú lo has dicho, Emiliana, testimonios. Y el día de ayer, mucha gente no tenía la referencia exacta de lo que se decía en el mensaje del presidente Trump, por una parte. Nancy Pelosi diciéndole a Donald Trump en una entrevista televisada, si usted no está de acuerdo con lo que se dice o los testimonios que se han presentado, debería venir usted y dar su propia versión de los hechos. Y Trump lo ponía vía Twitter diciendo que sí, aparte un poco de calificativos un tanto elevados contra la presidenta Pelosi, la presidenta de la Cámara, decía, sí, me estoy pensando ir a dar mi declaración, y algunos titulares de la prensa estadounidense sacaban que la Casa Blanca, lo decían, el presidente Trump está seriamente analizando si va y presenta su versión de los hechos. ¿Cuán certero podría ser eso? ¿De qué depende? ¿Cuándo se podría oficializar en el caso de que así lo decía el presidente estadounidense?
Pues Ruth, excelente pregunta, porque recordemos que bajo la administración de Robert Mueller, el fiscal general que investigaba la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, obtuvo un testimonio y declaraciones escritas de parte del mandatario estadounidense Donald Trump que le entregaron los abogados personales del presidente al equipo de Robert Mueller. ¿Por qué? Porque precisamente pues Trump siempre dice lo que piensa y sus abogados temían que si le daban permiso a este de ir a testificar y hablar directamente con el equipo de Mueller, pues que se iba a contradecir en múltiples respuestas y que esto iba a ocasionar un problema no solo para el Ejecutivo, sino también para el equipo que intentaba defenderlo. Así que por ahora, si el Ejecutivo quiere venir a testificar, pues bienvenido sea, y creo que los demócratas estarían felices con que se presente ante el Congreso. Sin embargo, dudo mucho que los abogados personales del Ejecutivo pues le permitan ir a testificar, teniendo en cuenta que siempre dice lo que piensa. Ruth. Debe ser difícil ser parte del equipo jurídico, el equipo legal del presidente Donald Trump. Como tú dices, pues muy suelto de huesos en sus comentarios, y mejor hacerlo por escrito. Por eso lo han recomendado muchos de su equipo legal. Gracias, Emiliana Molina, por ese reporte desde la capital estadounidense. Revisamos ahora más noticias de lo que acontece en el mundo en este martes. Y tiene que ver con Paraguay. Hay una orden de captura contra el expresidente Horacio Cartes, un juez brasileño que investiga los millonarios desvíos de dinero de la petrolera estatal Petrobras. Ha pedido la captura del exmandatario por un caso relacionado con la llamada Operación Lavallato. La Fiscalía sospecha que Cartes ayudó a huir de Paraguay a un empresario brasileño, nacionalizado paraguayo, actualmente preso por lavado de activos en Sao Paulo. 15 muertos es el saldo que deja una explosión de una mina de carbón en China. La tragedia ha ocurrido en la provincia de Shanxi, en el norte del país. Según las primeras investigaciones, una acumulación de gas habría sido la causa de esta explosión. 9 trabajadores resultaron heridos, 11 lograron escapar ilesos. Y en Hong Kong, al menos 100 estudiantes permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica. Según los medios locales, 600 jóvenes ya han salido del campus, incluyendo a 200 menores de 18 años. La policía ha reiterado este martes su llamado a que los estudiantes que siguen dentro de este recinto se entreguen. Por tercer día consecutivo se registran estos choques entre manifestantes pro democracia y las autoridades. Al menos 400 personas han sido detenidas por la fuerza pública. Y se mantiene la tensión en Líbano. En una nueva jornada de protestas, las fuerzas de seguridad se han enfrentado a los manifestantes en Beirut, la capital del país. Este martes los ciudadanos han exigido nuevamente la renuncia de los legisladores en el Parlamento, quienes tenían programada una sesión. Sin embargo, la sesión en asamblea tuvo que ser pospuesta debido a la tensión que hay en las calles. Desde el 17 de octubre se están registrando estas movilizaciones contra la clase política, que es señalada de corrupción. Se agravan los incendios en Australia por los fuertes vientos en la zona. Estas son imágenes aéreas. Ahí se logra captar la magnitud de la emergencia. Hay más de 100 focos. Al menos 4 personas han perdido la vida por estas conflagraciones que han quemado más de 1 millón de hectáreas. 300 viviendas han sido consumidas por las llamas. Y esta es una imagen conmovedora que se da en medio de la emergencia. Y vemos a esta mujer frenó su auto al ver que este koala corría peligro en medio de las llamas junto a la carretera. Ella se quitó su camisa para envolver al animal y poder rescatarlo. Le ofreció agua para refrescarlo, aliviar además sus quemaduras. Con una manta arropó luego a este koala que estaba sangrando, lo llevó a un sitio seguro en su automóvil para trasladarlo a un hospital cercano. Las autoridades han informado que aproximadamente 300 koalas han muerto por los incendios en esta zona. Las autoridades australianas
Advierten, entre tanto, sobre el empeoramiento de la calidad del aire en Sydney, la ciudad más poblada del país. Según las mediciones, los registros han superado 10 veces los límites establecidos. Lugares emblemáticos como el puente y la ópera de Sydney estaban así, envueltos por este humo peligroso causado por los incendios forestales en el este de Australia. Llaman a los habitantes de la ciudad a evitar salir a las calles, permanecer en el interior de sus casas, tanto como sea posible. Y en Austria, las malas condiciones climáticas también están ocasionando estragos en el occidente de este país. Un temporal de nieve, la lluvia también mantienen aisladas a varias poblaciones ubicadas en las regiones alpinas de Tirol, Salzburgo y Carintia. Las autoridades han sobrevolado las zonas afectadas para evaluar los daños que han sido provocados por las avalanchas que se registraron en el área. Hay varios colegios que se han visto obligados a suspender las clases. Decenas de vías, además, que permanecen bloqueadas por el hielo. La emergencia ha dejado hasta el momento una persona muerta y 2 heridas. Y este es un caso inusual que se registra en Francia. Una pareja ha denunciado a 50 patos y gansos por hacer ruidos muy fuertes. El matrimonio que presentó la demanda se mudó recientemente a una casa cerca a la granja donde viven estos animales. La pareja alega razones medioambientales en su queja. La dueña de la granja, que vive en la zona hace 30 años, está citada el día de hoy para comparecer ante un tribunal. Y este 19 de noviembre, Google conmemora con este doodle el bicentenario del Museo Nacional del Prado. El recinto, que está ubicado en la ciudad de Madrid, en España, fue fundado en 1819. Es uno de los más importantes de todo el mundo, así como también uno de los más visitados. Ya se respira la Navidad. Ahí vemos a un árbol de 10 metros de altura adornado con 3.000 cristales de Swarovski. Fue instalado en Copenhague, la capital de Dinamarca. El árbol brillante de Navidad se encuentra frente al Hotel Nim, a 3 decoradores que justamente hicieron este árbol. Les llevó 10 días adornar esta exhibición, que va a estar hasta el 5 de enero. Vamos a hablar de Colombia. El gobierno de Iván Duque está tomando decisiones para garantizar, dice, la seguridad durante este paro nacional que ha sido anunciado para este jueves. El Ejecutivo que preside Duque ha anunciado la expedición de un decreto en las próximas horas que va a ser oficializado. Este documento ordenaría el cierre de las fronteras a partir de la medianoche del 21 de noviembre. También los alcaldes y gobernadores analizan medidas como un toque de queda, restricción al porte de armas, a la venta y al consumo de bebidas alcohólicas. Militares y policías han reforzado la vigilancia en las principales ciudades del país. Desde Venezuela vienen reacciones a lo que va a llevarse a cabo el día jueves en Colombia. Diosdado Cabello, a quienes vemos en pantalla, ha dicho estar profundamente preocupado por las medidas de represión que, según él, puede tomar el gobierno colombiano en contra de los manifestantes el próximo 21 de noviembre, durante este paro nacional. Saludamos con este tema y las declaraciones que ha dado Diosdado Cabello a Oliver Fernández, que nos tiene el reporte desde la capital venezolana. Oliver, un buen martes. Un buen martes para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, Diosdado Cabello, ha dicho que está preocupado, que está muy preocupado supuestamente porque tiene información que el gobierno de Iván Duque va a reprimir a estas personas que salgan a protestar en este paro convocado para el próximo jueves en Colombia. Esto, por supuesto, Ruth, ha traído como consecuencia la crítica de los venezolanos hacia Diosdado Cabello
Cabello y hacia Nicolás Maduro, pues han dicho que cómo es posible que se preocupe supuestamente por la represión en otros países cuando acá en Venezuela lo que está presente en todas las manifestaciones, incluso ayer hubo represión en esta manifestación convocada también por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acá en Venezuela. Entonces, por un lado, dice que está preocupado supuestamente por la represión que puede haber en Colombia y por otro lado, pues entonces se olvida de la represión que ha habido en Venezuela en los últimos años, sobre todo en el año 2017, donde más de 160 personas fallecieron en medio de las protestas, producto justamente de la represión. Sin embargo, Ruth, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Preocupados estamos por lo que pueda ocurrir en Colombia, ¿no? Entiendo que hay una convocatoria nacional a un gran paro en Colombia el 21. Y por lo que hemos leído en las redes, el gobierno del presidente Duque ha implementado medidas de represión, de bloqueos, de sacar la Fuerza Armada a la calle. Bueno, ojalá que se imponga la cordura y no vayan a seguir atropellando al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene años siendo sometido por una gran dictadura, la dictadura de la oligarquía colombiana. Claro, Oliver, como tú bien lo señalabas antes de dar paso a lo que ha dicho Diosdado Cabello sobre esta preocupación, se olvidan o tienen memoria frágil con respecto a todas las denuncias de represión en las calles, gente que de pronto quiere manifestarse o protestar por alguna situación con la que no están de acuerdo con Nicolás Maduro y son detenidos, reprimidos. De hecho, tú tienes el caso de un niño, ha sucedido el día de ayer con esta manifestación sostenida que ha mandado a establecer durante toda la semana el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué sucedió con este niño? ¿A quién acusa de haberlo golpeado? Bueno, Ruth, este es un caso que ocurrió en el estado Anzoátegui, a unos 300 kilómetros de la capital venezolana, en el territorio de San Tomé, así se llama esta localidad. Allí este niño supuestamente estaba con otro niño jugando en un pesebre que suele colocar justamente la Guardia Nacional Bolivariana, y vino un capitán de apellido Arellano y supuestamente golpeó a estos dos niños. Incluso el tío de uno de los niños pues grabó el video donde el niño prácticamente hace la denuncia pública, y esto por supuesto se viralizó. Este video salió por todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, pero lo más cumbre de todo esto, Ruth, es que a esta hora, por ejemplo en la noche de este lunes, fue apresado el tío del niño. Hasta ahora no se sabe qué ha pasado con el capitán Arellano, que fue justamente quien lo golpeó. Nosotros ayer hicimos un informe con relación a esta situación, vamos a verlo. El hecho ocurrió en San Tomé, en el estado Anzoátegui. Supuestamente 2 niños de 8 y 11 años de edad resultaron torturados por el capitán Anderson Jesús Arellano. Los infantes estaban jugando con las ovejas del pesebre que suele colocar la Guardia Nacional en la calle. El teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetadas durísimas que me caí al piso. Uno de los niños fue torturado física y psicológicamente. Recibió amenazas. Me amenazaron que si le decía a mi papá que iban a hacer el muñeco de mi pesadilla. Desde hace casi 2 años, el padre del niño está en Perú. La crisis lo obligó a salir de Venezuela para tratar de ayudar a su familia. Desde la distancia, reaccionó al enterarse de la tortura a la que fue expuesto su hijo. Mi nombre es Omar Meleán, me encuentro en Perú desde hace 1 año y 7 meses. Mi hijo se llama Ricardo Alfonso Meleán Marín y me lo torturaron por estar jugando con las ovejas de un nacimiento. Secodap, ONG encargada de defender los derechos de los niños, condenó la agresión y pidió todo el peso de la ley para los responsables. Desde Secodap nosotros exigimos que el Ministerio Público realice una investigación, que esa investigación se realice a través de una fiscalía ordinaria y que se proteja la identidad, la seguridad tanto del niño como de su familia. Las consecuencias psicológicas pueden ser devastadoras. Además, el niño más golpeado padece de Asperger.
Bueno, la violencia tiene un efecto devastador y más aún lo hace un funcionario que está llamado a proteger. Todo eso genera un cambio en la rutina y en el bienestar físico y emocional de ese niño. Los niños en Venezuela no solo sufren el maltrato por algunos agentes de seguridad, es que el crecimiento sostenido de la migración los ha afectado. Más de 900.000 niños dejados atrás producto de una migración forzada que busca ayudarlos desde afuera. Ruth, para hoy se tiene previsto que las enfermeras comiencen un nuevo paro nacional de actividades por sus reivindicaciones salariales, por lo que sigue ocurriendo en los hospitales, no hay insumos ni medicamentos. También se espera la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Nosotros vamos a estar muy pendientes de estas dos informaciones que se van a desarrollar durante el día de hoy para llevárselas en las próximas emisiones. Con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por traernos ese reporte, esa denuncia que ha sido presentada por organismos de derechos humanos con respecto a este menor de edad, a 2 menores de edad que habrían sido golpeados y torturados por un miembro de la Guardia Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, Oliver. Vamos a hablar de Colombia, donde se sigue evaluando el posible cierre de la frontera con Venezuela para el próximo jueves, día en que está convocado esta huelga nacional. Ya han sido adoptadas otras medidas en regiones limítrofes. Rocío Chica, en la ciudad de Bucaramanga, nos trae el reporte a esta hora. Adelante, Rocío. Buen día. Cordial saludo a los compañeros de la mañana de NTN 24. Hay algunas medidas que las autoridades tienen claras después de varias horas de reunión y de varios consejos de seguridad precisamente para garantizar todo lo que serán las movilizaciones del paro este próximo 21 de noviembre. Aún no tienen claro el cierre de la frontera en esta, que es una frontera extendida entre Cúcuta y Bucaramanga, por donde se movilizan muchos venezolanos diariamente. Algunas de las medidas que se han determinado es el cierre de las clases, no habrá clases en todos los colegios públicos de la región. Hay varios puntos también, además de Bucaramanga, donde se adelantarán paros, 18 zonas de concentración y 800 uniformados que van a estar garantizando la seguridad de todas las personas esos días en esta región del país. Señalan también que la Universidad Industrial de Santander, una de las más grandes y públicas, no va a tener servicio al público después de mediodía, al igual que se establece una medida similar en varias instituciones y establecimientos. También los hospitales de la región permanecerán en alerta amarilla. Tenemos previsto que la marcha empiece a las 2 de la tarde y en la ciudad de Bucaramanga tendrá varios puntos de concentración. Nosotros hemos dispuesto un operativo en 18 puntos de la ciudad, más de 800 hombres de la Policía Nacional en la ciudad capital del departamento de Santander. 800 uniformados se estarán velando por la seguridad de todas las personas en esta región del país. Les cuento que, además de Bucaramanga, en otros puntos del área metropolitana, las movilizaciones del paro comenzarán a partir de las 8 de la mañana. Es todo en Bucaramanga. Siguen ustedes con más en el Centro de Noticias. Buenos días. Un buen día. Gracias por ese reporte desde Bucaramanga. Vamos a pasar a Florida ahora, donde la policía ha detenido a una pareja de veganos a quienes les acusa de ocasionar la muerte a su hijo. Según la investigación, este menor había sido alimentado únicamente con frutas y verduras, habría perdido la vida por desnutrición. A esta hora Paola Serna nos trae el reporte. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la pareja de Brian y Sheila O'Brien, residentes de Cape Coral, fueron detenidos por las autoridades de esta ciudad y acusados justamente de tener que ver con la muerte del menor de 1 año y medio, su propio hijo. Las autoridades forenses determinaron que el menor murió también consecuencia de deshidratación y aparentemente habría sido alimentado únicamente con frutas y verduras. El pequeño pesaba tan solo 7,5 kilos. Esto es lo que pesa alrededor un niño de 7 meses, tenía 1 año y medio. Las autoridades también dijeron que en el informe forense el menor presentaba hinchazón, deshidratación, la hinchazón de manos y pies y problemas en el hígado, lo cual es usual cuando hay una víctima pues que no ha sido apropiadamente alimentada. También las autoridades han dicho que habían 2 menores, hijos de la pareja, que te presentaban bajo peso y que también tenían algunos síntomas
ya de desnutrición. Esta pareja deberá presentarse el próximo 9 de diciembre para determinar pues qué pasa con el futuro de ellos y si finalmente les son impuestos los cargos por los cuales se les está acusando, que tendrían que ver directamente con la muerte de su propio hijo por llevar esta dieta vegana. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Aquí hacemos un corte comercial y enseguida vamos a hablar de este juez brasileño que ha pedido la captura del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. ¿Cuáles han sido sus argumentos? Vamos a continuar con más del programa. Hablamos de partidarios del régimen de Nicaragua que han irrumpido en la Catedral de Managua. Ahí los vemos, 2 religiosos han tenido que abandonar el templo por seguridad. Tenían la intención de desalojar a un grupo de 9 opositores, entre ellos 7 mujeres, que iniciaron el día lunes una huelga de hambre dentro de la catedral para exigir la liberación de sus hijos detenidos. 139 hasta el momento dicen que es la cifra, que han sido detenidos por el régimen de Ortega. Hay un segundo grupo que se declara también en huelga de hambre luego de que 11 mujeres empezaran un ayuno el jueves pasado. Esto sucede en la iglesia de San Miguel de Masaya, 30 kilómetros al sureste de la capital. Esta es parte de la campaña Navidad sin presos políticos. No cesan los enfrentamientos en Bolivia entre seguidores del expresidente Morales y las autoridades. La ciudad de Cochabamba ha registrado en las últimas horas estos disturbios graves. Los manifestantes han bloqueado importantes vías para exigir la dimisión de la presidenta interina, Janine Áñez. Piden además justicia por la muerte de 9 personas durante un enfrentamiento contra policías en la localidad de Sacaba el pasado viernes. Entre tanto, la Iglesia Católica Boliviana, con el apoyo de la Unión Europea y Naciones Unidas, ha llamado a los diferentes sectores a dialogar para frenar la violencia que ha dejado hasta el momento 23 muertos. En casi un mes, representantes del gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil van a conversar. Según dicen, hay 3 objetivos claros: pacificar a Bolivia, definir los acuerdos de la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. En Santiago de Chile, miles de personas han vuelto a salir a las calles para celebrar el primer mes de manifestaciones en contra del gobierno. La Plaza Italia, la zona cero de las protestas y renombrada por los manifestantes como Plaza Dignidad, ha vuelto a ser epicentro de esta concentración. La jornada ha dejado algunos incidentes aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad, pese a que el sector político acordó ya un plebiscito histórico para una nueva constitución la semana pasada. El descontento social continúa. Orden de captura contra expresidente de Paraguay, contra Horacio Cartes. Un juez de Brasil que investiga los millonarios desvíos de dinero de la petrolera estatal Petrobras ha pedido la captura del exmandatario por un caso relacionado con la llamada Operación Lavallato. La Fiscalía está sospechando que Cartes ayudó a huir de Paraguay a un empresario brasileño nacionalizado paraguayo, actualmente preso por lavado de activos en Sao Paulo. Nueva ronda de audiencias dentro de la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. Este martes está programado que en la Cámara Baja den su testimonio Tim Morrison, experto republicano en asuntos de defensa, Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence, Alexander Whitman, director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional, y Kurt Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos para Ucrania. En España, 4 miembros de La Manada condenados a 15 años de cárcel por violar en grupo a una joven en Pamplona. Enfrentan ahora otro juicio por abuso sexual a una mujer que declara este martes en Córdoba, en la región de Andalucía.
La víctima de 21 años ofrece su testimonio a puerta cerrada en medio de manifestaciones de respaldo. Y al menos 15 muertos deja la explosión en una mina de carbón en China. Esta tragedia ha ocurrido en la provincia de Shanxi, en el norte del país. Según las primeras investigaciones, una acumulación de gas había sido la causa de esta explosión. 9 trabajadores resultaron heridos, 11 han logrado escapar. En Hong Kong, al menos 100 estudiantes permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica. Según medios locales, 600 jóvenes ya han salido del campus, incluyendo a 200 menores de 18 años. La policía ha reiterado el día de hoy su llamado a que los estudiantes que siguen dentro del recinto se entreguen. Por tercer día consecutivo se han registrado choques entre manifestantes pro democracia y las autoridades. 400 personas han sido detenidas por la fuerza pública. En Hong Kong, al menos 100 estudiantes, ahí los veíamos, están, dice, en diálogo con las autoridades. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Mientras tanto, hablamos de estos incendios en Australia que empeoran por los fuertes vientos que hay en la zona. Imágenes aéreas están captando la magnitud de esta emergencia. Hay más de 100 focos. Al menos 4 personas han perdido la vida por las conflagraciones que han quemado más de 1 millón de hectáreas. 300 viviendas han sido consumidas por las llamas. Y un acto desmedido de solidaridad con un animal. Ahí vemos a esa mujer que pasaba con su auto, lo hacía al lado de un incendio y vio un koala que estaba desprotegido, que estaba amenazado. Cogió su camisa, se la quitó, lo abrazó, le dio agua e incluso trataba de aliviar un poco las quemaduras de este koala. Le ofreció agua para refrescar al animal. Con una manta luego arropó a este koala que estaba sangrando y lo llevó a un hospital cercano. Las autoridades calculan que al menos 300 koalas han muerto por los incendios en la zona. Y en Austria también las malas condiciones climáticas están ocasionando estragos en el occidente de este país. Un temporal de nieve y lluvia mantiene aisladas a varias poblaciones ubicadas en las regiones alpinas de Tirol, Salzburgo y Carintia. Las autoridades han sobrevolado esta zona para evaluar los daños provocados por las avalanchas que se registraron en estas áreas. Ya varios colegios se han visto obligados a suspender las clases y decenas de vías permanecen bloqueadas por el hielo. La emergencia ha dejado hasta el momento una persona muerta y 2 heridas. Lo dicho, 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre. Aquí tenemos a un hombre que nos va a justificar por qué se le da ese reconocimiento. Álvaro Dávila, de Ciencia, Salud y Tecnología. Si bien es cierto, Álvaro, buen día y feliz día. Ruth. No es reconocido el 19 de noviembre como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué es lo que se quiere Digamos resaltar que con este día? Sí tiene un grado de importancia. Eso yo creo que de ahí tenemos que partir. Es como lo que han querido algunas instituciones manifestar, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, la OMS. Pero yo creo que acá hay que tener, digamos, un punto clave y es que quieren destacar la equidad de género, por un lado, y en segundo lugar también destacar la parte de salud de los hombres. Están muy enfocados, este día está muy enfocado también en esa, digamos, en esa situación de esas enfermedades que generalmente enfrentan los hombres, pero que generalmente prevención de enfermedades. Exacto, por que ejemplo, generalmente no saben cómo enfrentarlas. Cáncer de próstata. Como cáncer de próstata, que la gente no cáncer se quiere de hacer testículo. un chequeo a partir de determinada exactamente. edad. Entonces la OMS es uno de esos, por ejemplo, es uno de los llamados que hace. Dice, concienciar. Este día es también para generar esa equidad, pero no solamente una equidad de género, sino también una equidad de salud donde los hombres o los varones también puedan de una u otra forma batallar o combatir esa clase de enfermedades y de una u otra forma también adquirir los conocimientos que se necesitan para poder combatirlas.
Muy bien, ¿y el Día Internacional del Hombre es celebrado en muchas partes del mundo o...? Pues digamos que esa es la idea. Recién. Por eso te decía, en un comienzo... Ajá. ¿Y quién lo impuso? ¿El Día del Lo Hombre? impuso un profesor, no tengo el nombre exacto ahorita, es Thomas Oster. Thomas Oster, exacto. Y él es un profesor de Estados Unidos, de la Universidad de Kansas, si no estoy mal. Correcto. Que fue el que inició e impulsó inicialmente todo este movimiento. Después se agregaron otras instituciones, como te digo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, organizaciones que van en pro también del género masculino y de esa equidad. Vamos a hablar también aquí en Ciencia, Salud y Tecnología. Álvaro Dávila nos cuenta sobre una enfermedad que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, según dicen, el virus del VIH, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Sí, hoy vamos a hablar un poco de VIH, vamos a hablar de, digamos, este virus, esta enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública mundialmente, pero además vamos a hablar de un dispositivo que se llama Catch, que es fabricado por un emprendedor británico, un diseñador británico, que lo que quiere es generar un procedimiento que sea de autodiagnóstico, que sea muy fácil de utilizar, pero además a un costo muy económico y que permita que ese diagnóstico además sea demasiado rápido y le permita a las personas actuar de una manera rápida y concisa frente a la enfermedad. Entonces, este diseñador creó este dispositivo, es muy fácil de utilizar, tú simplemente le pones el dedo, él hace un pinchazo y analiza la prueba de los anticuerpos del VIH. Preparamos el informe, si quieres lo vemos. Debido a las alarmantes cifras expuestas por la OMS sobre el VIH, un diseñador británico ha creado a Catch, un dispositivo de autodiagnóstico que detecta este tipo de virus en tan solo 5 minutos. Principalmente lo que nosotros estamos haciendo es desarrollarlo de una manera que pueda ser práctica para la gente, de una manera muy simple de usar, en donde simplemente la gente tiene que presionar y automáticamente va a sustraer una gota de sangre y en un par de minutos va a tener el resultado. Es básicamente como una prueba de embarazo. Catch es un dispositivo de fácil acceso que pretende ser un puente de unión entre los usuarios y la medicina. Adicional a esto, el aparato cuenta con un alto nivel de efectividad en sus resultados. Estamos hablando de que claramente tenemos negativo y positivo, pero estamos hablando de que está cerca o superior a un 95%. Incluso hemos llegado en algunas pruebas a comprobar de que llega al 98%, y esto es bastante importante teniendo en cuenta lo que ocurre en el mercado. El dispositivo, además de brindar un beneficio a toda la población mundial, también ayuda a combatir el creciente problema de deterioro ambiental gracias a su diseño de fabricación con botellas de plástico recicladas. Catch también fue desarrollado con el objetivo de presentar un tipo de prueba que pueda reducir los procesos de desinfección. Es bastante práctico porque el dispositivo que va en el dedo simplemente lo vamos a introducir en él y automáticamente se desinfecta, así que es muy práctico para los usuarios porque no vas a tener que hacer todo el procedimiento exterior. Este pequeño dispositivo, que tiene el potencial de salvar millones de vidas, estaría en el mercado por un precio de aproximadamente $5. Bueno, Ruth, te tengo un dato. Aproximadamente 2.5 millones de personas se infectan cada año con VIH. Entonces, un dispositivo como estos, que es fácil de utilizar, que es accesible, que está hecho con materiales reciclables y que además cuesta $5, sí realmente podría ser una gran opción para combatir la enfermedad. Para combatirlo, en el caso, pues, tratársela a tiempo. Exactamente. Tratársela a tiempo para quienes resultan. Esto es como una tratarse a prueba de tiempo, embarazo, pero además para evitar otros contagios. Exactamente. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro Dávila, de Ciencia, Salud y Tecnología. A ustedes, gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Vamos a volver más adelante con una actualización de los hechos mundiales. Mientras tanto, ya llega el análisis en un selecto club de prensa con Gustavo Alegret. Vamos a hablar lo que sucede a esta hora. Gustavo, ya empiezan estas audiencias en el Comité de Inteligencia en Estados Unidos. Adelante.